esta mañana saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, y vamos a dar lectura de manera unánime al verso 32. Vamos a leerlo a la voz de tres: 1, 2 y 3. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Esta es una historia que deberíamos conocerla nosotros como cristianos. La historia de el encuentro del Señor Jesús con aquellos dos discípulos. ¿Cómo se llamaba uno de ellos? Cleofás. El otro es anónimo, se podría decir, es desconocido. Pero esta historia, cuando el Señor Jesús se apareció a dos de sus discípulos, es corta, pero a su vez sorprendente, porque nos habla de dos personas, de dos discípulos que iban rumbo a una aldea llamada Emaús. Se ha sugerido, porque se abre una pregunta: ¿y por qué no le reconocieron? Entonces se ha sugerido que cuando esto sucedió, esto que nos narra Lucas, es probable que estaba anocheciendo o atardeciendo, como se puede decir, y ellos, como decir, el sol les daba en la frente. Entonces esto como que los enceguecía. Entonces esa era la causa, muchos entienden, por la que ellos no reconocieron a Jesús. Emaús, mire lo que dice los primeros versículos, dice aquí el verso 13, y aquí dos de ellos iban el mismo día, estamos en el mismo día en que el Señor resucitó, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Mire, era una aldea ubicada muy probablemente al oeste de Jerusalén. El sol iba descendiendo. Sabemos que a veces como cristianos nosotros tenemos, como se dice, por delante una carrera, la carrera de la fe, pero muchas veces se nos presentan o se le va a presentar al creyente un sinnúmero de circunstancias que humanamente nos imposibilitan avanzar. Mas, hermanos, si Cristo camina a nuestro lado, ¿qué va a pasar? Las tinieblas se van a aclarar. El sentido de nuestra vida va a cambiar, pues con su voz, con su dulce voz, como más adelante le va a decir a los 11 o a los 10 reunidos, Él nos va a decir: paz a vosotros, porque Él nos transmite paz. Por eso quiero que brevemente consideremos los versos 13 al 35, donde vemos esta maravillosa historia. Porque sabemos que todo aquel que ha tenido o que tiene un verdadero encuentro con Jesús, su vida no será la misma. A la luz de este pasaje, veamos qué sucede cuando caminamos juntos con quien resucitó. En primer lugar, si nosotros consideramos los versos 13 al 27, vamos a ver en estos dos discípulos que al principio de su camino había confusión, había desunión, había desaliento, había incredulidad, había tristezas, en otras palabras, había tinieblas. Vuelvo al verso 13, dice que Emaús estaba a 70 estadios. Revisando con algunos apuntes, algunos comentarios, muchos entienden que esto estaba como a 11 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y a este poblado iban estos dos discípulos. No eran tan conocidos, sabemos que uno era Cleofás, pero ellos estaban desalentados porque, ¿qué dice? Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, mire, vemos que estaban en desunión, no había un acuerdo, aunque los dos estaban desalentados por lo que había pasado días atrás, discutían entre sí. Habían oído
ya los informes de las mujeres, porque mire lo que dice más adelante. Mas los ojos de ellos estaban, el verso 15, sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les reconociesen. Y les dijo, aquí está hablando que Jesús le hace esta pregunta: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Les dijo el Señor. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos en que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mire, ellos habían oído los informes de las mujeres. Hermano, quiero hacer una pregunta. Sí, Pastor Héctor. En el verso 21 dice: pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo, hoy ya es el tercer día. ¿De qué tercer día habla? Del tercer día que Él había sido crucificado, el día viernes. Pues yo entiendo que ya había resucitado. Sí, Él ya había resucitado, porque... Pero no está hablando de ese día que resucitó, sino que de ese día hasta ese día que ellos se encuentran, habían pasado 3 días. Para usted entonces es el miércoles, sería como un miércoles. Claro. Ahora mire lo que dice el verso el 13, dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día. ¿Qué mismo día? El mismo día que había acontecido lo que nos narra por eso, era el día domingo. Todo esto ocurrió el día domingo, porque mire, si nosotros cotejamos, y es bueno que se haga estas preguntas, porque esto nos aclara. Y como yo en otras ocasiones he dicho, es bueno que nosotros meditemos esto con otros evangelios, porque esto que Lucas más adelante va a contar, el acontecimiento cuando Jesús entra y dice: paz a vosotros, muchos no saben de qué momento es, porque el Señor Jesús en 2 ocasiones se le presenta a los discípulos, al grupo de los discípulos, los 10 o los 11. En una vemos que está Tomás, en otra vemos que no está Tomás, pero en ambas ocasiones Jesús entró diciendo: paz a vosotros. Entonces, si nosotros analizamos, y esa va a ser la última enseñanza del libro de Lucas, cuando Dios nos permita, muchos dicen: ¿y esto cuándo sucedió? ¿El primer domingo o después de 7 días? Porque Juan dice 7 días después. Entonces, esto que estamos viendo aquí, el camino de Emaús, ocurrió en el mismo día. Venga, mi hermano, venga, pase. Entonces, esto ocurrió en el primer día. Estos acontecimientos ocurrieron en el primer domingo. Por eso es que le decía, muy probablemente, lo que sucedió en el camino de Emaús ocurrió entre eso de las 4, 5, 6 de la tarde. Cuando usted sabe que, si a usted le ha ocurrido, no sé si a usted le ha ocurrido, el sol a esa hora es como que no es como el sol de la mañana, como que ciega la visión. Pero todo esto había ocurrido el primer día. Estos son evidencias de la resurrección de Jesús en el primer día de la semana. Mire, en el primer día, y mire, más adelante hasta se nos dice que aún Jesús se le había parecido a Pedro. Lucas lo dice, no sé,
aunque esto no es parte del mensaje, pero mire lo que dice en el verso 34, que sí lo vamos a tocar, pero es al final. Mire, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. ¿A qué Simón es? Simón Pedro, porque entre los discípulos había otro Simón, Simón el cananista, o tiene otro nombre, creo que también. Pero mire, esto que está sucediendo, lo que vemos allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, que diga, ocurre en el primer domingo de resurrección, o en el domingo de resurrección que nosotros conocemos, en el día en que Jesús resucitó. Ahora mire lo que estábamos meditando. Estos dos discípulos, no sé si eran parte de los 70, sabemos que no eran parte de los 12, puede ser que ellos eran parte del grupo de los 70, pero ellos habían oído el informe o los informes de las mujeres de que la tumba estaba vacía y que Jesús había resucitado. Pero ¿qué pasó con ellos? No le creyeron. El verso 13. Sí, y ahorita estamos más adelantito, empezamos en el verso 13, pero ya estamos por el verso 15 o 21, por allí. Estamos meditando algunos versículos. Dice que ellos no le creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir que no le creyeron? Porque estaban tristes. Porque discutían entre sí. Ellos habían esperado, dice el verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir. Mire, ellos esperaban que Jesús redimiera a Israel. Pero humanamente, sus esperanzas era como que habían quedado desvanecidas, destruidas. Y esto trajo a estos dos discípulos, ¿qué trajo? Desaliento, desilusión. ¿Por qué? Y esto pasa hoy entre los creyentes. Porque Dios no hizo lo que ellos quisieron o querían que hiciera o haga el Señor. Mire, a veces nosotros le presentamos a Dios una petición. Señor, sana a mi familiar o provee. Y Dios sabe su necesidad. Y Dios a veces hasta la respuesta va a ser afirmativa. Va a ser un sí. Pero no va a ser ni en su tiempo ni en mi tiempo. Va a ser en el tiempo de Dios. A veces Dios tiene un plan con usted. ¿Dios tenía un plan o no tenía un plan con Abraham? Tenía un plan, tenía la promesa de bendecirlo a él y a su descendencia. Y era una promesa incondicional. ¿Qué estoy diciendo que era incondicional? Que no era que algo que tenía que hacer Abraham. Él lo único que tenía que hacer era esperar. Es como la promesa incondicional que les da el Señor Jesús en los capítulos o en los eventos finales. Le dice, esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Dios nos tiene promesas. Unas son condicionadas. ¿Cuándo es una promesa condicionada? Cuando Dios dice, si tú obedeces, yo haré esto, esto y aquello. Pero hay promesas incondicionadas. No hay condición. Dios las va a hacer. Pero usted y yo lo que tenemos que hacer es, como dice el salmista, pacientemente esperaré en Jehová. Dios les había prometido que iba a resucitar. Eso era sin condición alguna. Ellos lo que tenían que esperar y creer. Pero como no creyeron, y ese es el problema. A veces nosotros queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. Ellos querían un Mesías a su manera. Es como muchos hoy quieren un Jesús, un Salvador, pero a su manera. Quiere que Dios los salve de sus problemas, de su economía, de su familia que se está destruyendo. Y Dios tiene todo poder para hacer eso. Pero usted no tiene que venir por esa razón a Cristo. Usted tiene que venir porque si no tiene a Cristo, está condenado al infierno. Porque somos pecadores.
Porque sin Cristo no tenemos vida, pero en Cristo tenemos vida, vida eterna, vida en abundancia. Ellos veían la gloria del reino, pero no lograron comprender el sufrimiento. A veces nosotros como cristianos tenemos que pasar aflicciones. Y hemos dicho aquí, no solamente en esta serie de estudios de Lucas, sino en otros mensajes, sea yo o el pastor Héctor o diferentes pastores enseñan que antes de la gloria es el sufrimiento, antes de la resurrección era la cruz. Pero ellos no comprendieron. Entonces, ¿qué hace? Mire cómo el Señor sabiamente, retrocediendo unos versículos atrás, dice el verso 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Aquí vemos que Jesús abre la conversación al preguntarles de qué habían hablado. Entonces, esto nos enseña, o podemos saber, que Jesús iba caminando con ellos. Tal vez iba caminando en silencio por un tiempo. Los escuchaba mientras continuaban ellos su conversación. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué cosas son estas? Mire el verso 19, luego le dice, luego de la respuesta de Cleofas, porque Cleofas le responde, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces el Señor Jesús, que sabía, porque lo había vivido, porque estaban hablando de Él, les hace esta pregunta, ¿qué cosas? Jesús hábilmente siguió la conversación, porque Él quería animar a estos hombres, pero primeramente quería animar ¿a qué? A que revelen sus corazones. A veces usted y yo hacemos una oración, Señor, bendíceme. Pero usted tiene que abrir su corazón. O Señor, perdóname. Pero usted tiene que abrir su corazón. ¿De qué? Tiene que confesar. Señor, yo mentí. Yo hice esto. Dije, no voy a decir que usted repita las palabras si es que dijo una palabra que no debe decir. No, pero Señor, mi boca no te glorificó. En esto yo no te glorifiqué. Por eso es importante que usted conozca y lea la Biblia. Porque los cristianos hoy no están leyendo la Biblia, cuando es el deber del cristiano leer la Biblia. Entonces usted se va a encontrar con un hombre llamado David, que cuando es confrontado con su pecado, dice, contra ti he pecado. Usted tiene que decirle, usted tiene que confesar, usted tiene que hablar. Una oración puede ser específica, pero siempre bajo la voluntad. Usted puede presentar su problema. Usted está enfermo, dígale, Señor, estoy enfermo. Mi garganta tiene esto, me duele la cabeza, ya son 3, 4 días. No es porque el Señor no lo sepa, sino porque usted está abriendo su corazón. Usted está presentando su necesidad. Asimismo, el Señor les anima a que estos hombres revelen, abran sus corazones, a pesar de que Él conocía, Él sabía lo que estaba sucediendo. Entonces estos hombres comenzaron a explicar lo que ellos sabían de Jesús. Sabían su nombre. Mire, ellos le dicen, ¿qué cosas de Jesús Nazareno? Sabían que era un varón profeta, poderoso en obra, que su palabra estaba delante de Dios y de todo el pueblo. Sabía los acontecimientos que habían sucedido, que había sido crucificado, que había prometido redimir a Israel. Y también sabían que otros decían que había resucitado de entre los muertos. Y todo esto, como no se hizo de acuerdo al pensamiento, produjo que estos hombres estaban decepcionados. Estos hombres estaban decepcionados. A veces usted quiere buscar al Señor, pero todo se vuelve en contra. No hay dinero. Yo parece que le escuché, dice, de otro Mesías. No le di. Ellos estaban decepcionados. Ellos estaban aturdidos. ¿Por qué? Porque no habían abierto su corazón a las Escrituras. Cuando usted y yo no abrimos nuestro corazón a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos hable, vamos a estar como estos hombres. Estaban confundidos, estaban desanimados, estaban en tinieblas.
Entonces, ¿ahí qué hace el Señor Jesús? Mire, verso 25, mire, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. Mire, el Señor Jesús les enseña por qué el Mesías tuvo que sufrir. Le dijo que el problema de su creencia estaba, ¿dónde el problema? No en su cabeza, estaba en su corazón, porque mire lo que dice: tardos de corazón. ¿Para qué? Para creer. Entonces dice el verso 26 al 28, no era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando, mire lo que hace el Señor. Él no comienza en el último libro de la Biblia. Y quiero que entienda esto. Mire, a veces cuando queremos leer la Biblia, nos proponemos leer la Biblia, hoy leemos aquí, mañana leemos acá. Estamos estudiando el libro de Lucas, estamos por terminar el libro de Lucas. Hemos empezado desde el primer capítulo, desde el primer versículo, y estamos finalizando este libro. No digo que esto es la mejor manera de enseñanza, hay diferentes formas de enseñanza. Esta es una enseñanza sistemática o expositiva. Usted puede tener una enseñanza temática, vamos a coger un tema. Pero si usted quiere estudiar un tema de la Biblia, Dios, ¿desde dónde tiene que empezar? No en Apocalipsis. Dice que el Señor les enseñó, empezando ¿desde qué? Desde Moisés, desde los libros de Moisés, porque son los primeros libros. Génesis, y así fue. Dice que luego que les habló, dice, y enseñándoles desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. Entonces quiero que veamos algunos pasajes, no vamos a ver todos, pero le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en Isaías 53. Mire, el mire, ya le voy a decir qué versículos del capítulo 53. Aunque todo el capítulo 53, si usted lo medita, es un capítulo que se refiere al Mesías. Léanos desde el verso 3 al verso 5, pastor Héctor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por el herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, Isaías, y este es un capítulo que los israelitas ni lo quieren leer, u otros lo dicen que ahí está hablando del pueblo de Israel. No, ahí no está hablando de una nación, está hablando de una persona, mas él fue herido. Mire lo que nos dice aquí mismo en Isaías 50, el verso 5 al 7, pastor Héctor, si nos puede dar lectura, 5 al 7 de Isaías. 50, 5 al 7, del 5 al 7 del capítulo 50. Jehová, el Señor, me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mi mejilla a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injuria y de disputo, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Mire lo que dice, es tan claro. Di mi cuerpo, dice el profeta.
Pero esto entienda que es el Espíritu Santo el que le está guiando al profeta a decir estas palabras. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban, a los que me cogían la barba. Dice que les puto, porque al Señor lo golpearon y lo insultaron y aún le escupieron. Y todo eso hizo ¿por quién el Señor? Por usted y por mí. Él hizo eso por usted y por mí, porque éramos nosotros. Recuérdense que días atrás hablábamos que Él tomó el lugar nuestro allí en la cruz. Hermanos, Él lo hizo todo por nosotros, pero no solamente Isaías, como le decía por el tiempo, pero es algo muy claro. 2 citas, le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en Daniel 9:26 y yo les voy a leer en Zacarías. Daniel 9, verso 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durante la devastación. Mire, claramente Daniel, ¿qué nos está diciendo por medio del Espíritu Santo? Que el Mesías tenía que morir. Le quitarán la vida al Mesías, el Cristo. Y mire lo que nos dice Zacarías en el capítulo 12, verso 10. Yo le voy a leer, dice: y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Quién es el unigénito y el primogénito? ¿Quién es el que fue traspasado? Fue el Cristo. Mire, era tan claro, pero los israelitas que todos los sábados iban a la sinagoga y leían estos pasajes, tenían la mirada o tenían los ojos velados. Y ellos habían escuchado. Muchas veces el Señor Jesús les había dicho que era necesario que Él padeciese y que muriese. Hermanos, pero cuando el Señor, volviendo a Lucas, volvamos a Lucas 24, porque vuelvo al cómo el Señor, mira, a veces queremos, y uno puede decir, aquí el Señor está bravo. No, estaba normal. Les decía con amor, pero les decía las cosas como son. Porque dice el verso 24, mire, 25 que diga. Entonces Él le dijo: oh insensatos, oh necios. La palabra insensato también se puede decir hasta oh ignorantes. ¿Y a quién le va a gustar que le digan ignorante? Ahora, entienda, la palabra ignorante significa alguien que desconoce. Pero aquí el Señor utiliza la palabra insensatos. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado el mensaje y estaban actuando con dureza de corazón. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahí podemos decir que les dio una tremenda enseñanza, una de las mejores enseñanzas. El mejor maestro de Biblia les dio a esos 2 discípulos, no sé si en 2 horas, en 1 hora, en 3 horas de camino, les dio una tremenda enseñanza de la palabra del Señor. Y al final del camino, ¿qué pasó? Aquellos que estaban confundidos, tristes, ahora ellos iban a tener entendimiento, unidad, consuelo, fe, alegría, iban a tener luz. Mire, Jesús actuó como se debía hacer. Mire lo que hace el Señor Jesús. En el verso 28. Llegaron a la aldea, es decir, llegaron a Emaús, a donde iban. Y Él hizo como que iba más lejos.
el Señor actuó como si debía continuar más lejos, pues Él no quería forzar la compañía sobre estos discípulos. Recuérdese que no es con fuerza. Recuérdese que no es a las bravas, como se dice, sino es con mi espíritu. ¿Y cómo actúa el espíritu? Es a través de la palabra. Mire, más que hacen estos hombres, más ellos le obligaron, le suplicaron a quedarse. ¿Y esto qué demuestra? Que aunque no sabían que era Jesús el que caminaba propiamente con ellos, estos hombres querían pasar tiempo con este hombre. Juntos, ¿qué hacen? Dice que aconteció que estaban sentados con ellos a la mesa. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió, les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas Él desapareció de su vista. Tuvieron juntos una cena, donde estos hombres permiten, mire, dice que fue Jesús el que, ¿qué hace? El que parte. Y quiero que entienda, estos hombres le dieron el lugar que Jesús se merecía. Al principio era un extraño, al principio era un simple acompañante, pero cuando llegaron allí, a aquel lugar, ahora le dejan que Él sea el anfitrión. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que tomó el pan. Mire, en aquellos días, es como a veces lo que se enseña, hay que tener ética. Tal vez usted y yo no lo sabemos mucho, pero la gente que es de la clase alta, o a veces en la realeza ocurre esto, que nadie se sienta hasta que el anfitrión se sienta. Pues en aquellos tiempos, el que partía el pan, el que hacía la bendición o la oración, como podríamos decir, era el anfitrión, el dueño de casa, y le dan ese lugar a Jesús. Él bendice los alimentos, los distribuye, y fue cuando Él partió. Tal vez Él alzó sus manos y ahí se vieron las heridas en sus manos. Tal vez la forma como el Señor Jesús oró. O tal vez ahora su corazón, porque dice que su corazón ardía. Fue cuando Él partió, sus ojos le fueron abiertos y le reconocieron, mas el Señor Jesús desapareció. Entonces, mire, tan pronto, entonces le fueron abiertos los ojos, le reconocieron, mas Él desapareció. Y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, se decían, ¿ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón? Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mira que hasta nos dice que estaban los 11. Y entendemos que este es el primer domingo. ¿Será que por un momento Tomás salió? Porque Juan luego nos dice que en la primera ocasión no estaba el Señor. Pero como esto haya acontecido, lo que yo le quiero decir a usted, mi hermano, es que lo que sucedió en aquel tiempo, cuando aquellos caminaron juntos con quien resucitó, los transformó. Pues inmediatamente la confusión, la desunión, mire, iban discutiendo y luego alegremente los dos deciden a la misma hora. Dice que se levantaron en la misma hora. No es que dijeron, bueno, mañana. El otro dijo, no. Hubo ahora unidad. ¿Qué es lo que da unidad a la iglesia? Las Escrituras. Pero a veces, porque yo soy de la denominación X, o yo soy enseñado en tal instituto, o mi pastor es este. No, hermanos, tenemos que obedecer a nuestros pastores. Pero quien tiene la verdad no son los pastores. Ellos no tienen la verdad absoluta. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores siempre y cuando que ellos estén de acuerdo a las Escrituras. Porque la autoridad de la iglesia hoy es las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Él es el que nos guía a toda la verdad. Y Él nos habla así como nos habló Jesús
por medio de las Escrituras. Y si usted abre su corazón al Mesías, ¿qué pasa? Él dijo, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y dijo que no solamente él estaría cenando, sino que también mi Padre. Si usted le da lugar a la palabra, no solamente va a estar el Espíritu morando en su corazón, va a estar también la palabra de Dios, y es como que estuviera ahí Jesús en su vida, y también estará el Padre. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo morará en nuestras vidas. Ellos emprendieron un nuevo viaje a fin de que de compartir a los 11 las maravillas que habían experimentado. Ahora ellos podían transmitir esperanza, pues la llama de la palabra de Dios produjo entendimiento, unidad, consuelo, fe, alegría, luz. Ellos tenían ahora la pasión de contar las maravillas de la resurrección. Pero podemos decir que, porque cuando usted lee, ¿no? Y podemos ver que por 2 ocasiones dice que partió el pan. ¿Podemos decir que ellos participaron de un culto de Santa Cena? no. No. ¿Por qué? Recuérdese lo que dijo Jesús. No está el vino. No está el vino. Jesús dijo, no beberé de esta copa. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese con su iglesia y venga a restaurar el reino de Israel. El Señor Jesús es abstemio del vino. O sea que Ellos tuvieron una comida normal. Tal vez hubo pan. le hice la pregunta porque cualquiera puede... Sí, muchos porque dicen y partía el pan. Y muchos asociamos esto del partimiento del pan con la Santa Cena. Pero recuérdese que el Señor dijo, no, porque Él partió el pan. Pero como dijo el pastor, no vemos el vino. Pero el vino, un día vamos a participar de eso. ¿Y cuándo va a ser? Eso va a ser en las bodas. Y ahí vendremos juntos con el Mesías a restaurar el reino. Pero, hermanos, quiero, antes de terminar este mensaje, quiero que hagamos énfasis en el verso 31, porque para mí este es el versículo central de esta meditación. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. Mire, quiero contarle un breve testimonio que encontré en los ministerios Nuestro Pan Diario, porque esto a veces puede pasar con usted. Dice el siguiente testimonio, es escrito por la hermana Amy Boucher Pye. Dice así: cuando yo tenía 19 años, una de mis mejores amigas murió en un accidente de autos. Durante las semanas y meses siguientes, cada día para mí era como un túnel de tristeza. El dolor de haber perdido a alguien tan joven, tan maravillosa, nublaba mi visión. Y a veces perdía incluso la conciencia de lo que sucedía a mi alrededor. Estaba tan enceguecida por el dolor, por la tristeza, que simplemente no podía ver a Dios. Y ella nos cuenta, dice en Lucas 24, 2 discípulos turbados, tristes por la muerte de Jesús, no se dan cuenta de que estaban caminando con su maestro resucitado, aun cuando él les había explicado con las escrituras la razón de que el Salvador prometido tenía que morir y resucitar. Recién cuando él tomó el pan, lo partió, reconocieron. Hermanos, mediante la resurrección, Dios les mostró a sus seguidores cómo volver a tener esperanza. Hoy si nosotros por la mañana usted empieza su día escuchando las noticias, eso lo turba. En esta semana ha sido una semana para nuestro país trágica. Muertes en diferentes sectores, noticias de supuestos atentados en la ciudad de Guayaquil, la economía cada vez. Entonces, si usted comienza a mirar esto me recuerda algo que usted lo encuentra en el Antiguo Testamento, en el caso de un hombre llamado Jacob. Mire, Jacob venía con una tribulación. Su hermano quería
matarlo. Y se podría decir que hasta entre comillas, porque no digo que esto esté bien, pero podríamos decir que con justa razón, porque Jacob había engañado y había, se podría decir, robado la bendición, tomado su lugar, usurpado su lugar. Aunque no digo que había una razón razonable para lo que quería hacer Esaú. Pero mire, Jacob venía con toda esa tristeza, con todos esos problemas, y llega a un lugar llamado Betel. Él hasta es probable que vio en Betel un montículo de piedras. Le digo esto ¿por qué? Porque dice que él tomó una piedra y la utilizó como cabecera. Y es muy probable que esas piedras habían sido utilizadas por su antepasado Abraham para levantar allí un altar a Dios. Y dice que él tuvo en aquella noche un sueño que fue como una especie de visión, donde él veía una escalera que descendía del cielo, ángeles subían y bajaban por aquella escalera. Entonces después él escuchó algunas cosas, alguna experiencia tuvo, y él dijo: yo no sabía que esto era casa de Dios, era puertas del cielo, y ahí él hace un trato con Dios. Hermanos, si usted se enfoca en sus problemas, usted va a seguir confundido, va a estar turbado al igual que aquellos discípulos, va a estar abrumado. Pero hermanos, podemos encontrar consuelo, esperanza en que Jesús está vivo, Él está activo en el mundo, está en nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos aceptar que Cristo nos acompañe en nuestro túnel de tristeza. Él es la luz del mundo, sus rayos de esperanza disiparán toda tiniebla. Hermanos, en medio de este mundo que está tan ciego, está ciego a la obra de Dios, está lleno de incredulidad, está sin esperanza, la mejor noticia en la que podemos poner nuestra mirada, o la mejor noticia que le podemos dar al mundo, es el mensaje de Jesucristo. En medio de un mundo tan inundado por el terror, por la muerte, debemos recordarle al mundo lo que Él dijo allá en San Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando una persona, cuando usted, cuando yo entendemos lo que hizo la resurrección de Jesucristo, no tenemos ninguna razón para permitir que las penas, las preocupaciones del mundo nos quiten la esperanza, nos lleven a la desesperanza. ¿Cómo fue al principio? Mire lo que dice el verso 18 del capítulo 24 de Lucas. Ellos le dicen, Cleofas le dice: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Hasta lo vemos como molesto a Cleofas. ¿Qué? ¿No has escuchado las noticias? Pero hermanos, cuando caminamos con Jesucristo y Él toma el lugar, entonces ahí se cumple lo que dice Mateo: yo estaré con vosotros. Él toma el lugar que le corresponde cuando Él es el Señor. Entonces la confusión, la desunión, el desaliento, la incredulidad, la tristeza, las tinieblas no pueden permanecer, pues a la luz de las Escrituras nuestro corazón va a arder como el de aquellos dos discípulos. Dice: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Hermanos, las Escrituras van a dar entendimiento. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, da entendimiento a los simples. Da unidad, hermanos. Es la palabra la que dará unidad a la iglesia. Nos dará consuelo, porque son las palabras dadas por el Espíritu Santo, el fiel consolador. Son las que nos traerán fe, hermanos. Cuando no hay nada
que podamos hacer, tenemos que acudir al Señor, porque es la palabra la que alimenta, la que hace crecer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios produce alegría, como decía el salmista: has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Ella nos da luz, la luz de Jesús. Recuerde que Dios disipa toda tristeza, transforma la alegría. La tristeza la transforma en alegría. Y esta debe ser parte integral de nuestro diario vivir, hermano. Siempre vaya a las Escrituras. Antes de que empiece su día, vaya en oración, vaya a las Escrituras. Y recuerde que la tumba está vacía, que Jesús resucitó. Todo esto ocurre cuando usted y yo no nos detenemos en los problemas, sino que seguimos adelante, porque la victoria nos está reservada, pues Jesús ya venció y por medio de su palabra Él mora en nuestros corazones. Recuerde que cada día puede haber tinieblas, cada día tiene su propio mal, mas en las tinieblas está la luz de Cristo. Él es el único que puede disipar. Deje que la luz de Cristo disipe toda tiniebla. Entonces se va a hacer realidad lo que sucedió aquel día, cuando caminamos con quien resucitó. Amén.